Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados con quienes vamos compartiendo conceptos, definiciones, experiencias, conocimiento respecto a las enfermedades, respecto a la salud, buscando entre todos esa calidad de vida que nos merecemos, elección y decisión que corresponde a cada uno, pero para la cual debemos estar informados y pretendemos que este sea el rol que nosotros desempeñamos desde acá, brindar la mayor y más clara información para que después la decisión la pueda tomar con absoluta tranquilidad, libertad, sabiendo que elige para usted, pero también se elige para los demás. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Nuestro sistema respiratorio, que comienza en la nariz, tiene alrededor de ella unas cavidades que están metidas en el hueso del cráneo que se llaman senos. Y esos senos se enferman como se puede enfermar cualquier parte de la vía respiratoria, y esos senos, cuando se inflaman, cuando se infectan, se llama sinusitis. De ese tema vamos a hablar en todos sus detalles, desde qué son y cómo están distribuidos esos huecos en nuestro cráneo, qué ocurre para que se enfermen, qué síntomas nos producen y cómo hacemos para resolver esta situación de salud. Para ello, nuestros invitados de hoy. Un placer inmenso estar acompañado hoy de 3 especialistas en otorrinolaringología. Otorrinolaringología. ORL, llamado comúnmente, así que ustedes van a ver rotulado ahí cuando aparece el nombre del médico como ORL, que habla de una especialidad que se dedica a la nariz, los oídos y la garganta, entre otros detalles que ya le vamos a ir preguntando a ellos. El doctor José Castro, que ya ha estado invitado aquí en nuestro programa, ha hecho una mega producción de invitados para hablar de este tema. Así que, doctor Castro, muchísimas gracias por tu tarea y gracias por estar nuevamente compartiendo esta información con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. No, por favor. Buenas noches televidentes. Te agradecemos la invitación. Estoy con mis 2 colegas otorrinos, el doctor Facundo Reula y el doctor Fernando Kriljic. Gracias a Dios tenemos una muy buena relación como profesionales. Entonces por eso me ocurrió la idea cuando vos me invitaste de si podíamos participar los 3. O sea que la gente nos conozca, que sepan quiénes somos, dónde trabajamos. Generalmente trabajamos en forma conjunta, lo cual es muy, muy bueno para poder desempeñar nuestra profesión como debe ser. El doctor Reula, a usted lo he invitado en otras ocasiones y se ve que Quique tuvo más fortaleza, más convicción que yo para que estés, así que... Es que a veces no es fácil, perdón que te interrumpa, de que podamos coincidir. Sí. La verdad que ¿no? Es extraordinario, le decía recién yo a usted, que es extraordinario que estén 3 profesionales de la misma especialidad juntos, es maravilloso, pero para nosotros que hacemos el programa es magnífico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Reula, así que gracias por estar gracias por la invitación. Con nosotros. Y Fernando, decime bien cómo se dice tu apellido. Fernando Kriljic. Kriljic. Exactamente. Fernando, gracias también por estar con nosotros y seguro que vamos a seguir invitándote. Bueno, gracias por la invitación a ustedes también. Bueno, doctor Castro, yo les comentaba recién a nuestros televidentes que vamos a hablar en nuestro cráneo hay como unas especies de cámaras aéreas que cumplen varias funciones. Me gustaría que usted nos cuente un poquito a todos de qué se trata de estos senos que están en la zona aledaña a la nariz, en la frente y más adentro también. Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche, como tú lo dijiste, es el tema de la sinusitis.
Yo creo que debe ser una de las consultas más frecuentes que tenemos diariamente. Incluso muchas de las patologías extrasinusales, como puede ser una faringitis o un problema de oído, tienen mucha relación con un punto de partida que es sinusal. O sea que debe ser la consulta más frecuente. ¿Qué es lo que es la sinusitis? Como tú me decías recién, es una inflamación de esas cavidades. Vamos a pedirle a Pupo, que está en los controles técnicos hoy, que nos muestres un poquito, para que, doctor, usted nos cuente aquí en un rostro cómo está más o menos distribuido estas cavidades. Perfecto. Estas cavidades, como así lo decimos, o estos huecos, se encuentran distribuidos en los huesos de la cara y en huesos del cráneo. Según el hueso en el cual se encuentran, reciben la misma nominación. Lo que figura ahí arriba como número 1, que vendría a ser la frente, es el hueso frontal, serían los senos frontales. Lo que está en marrón, que no hay figura por debajo del 1, que vendría a ser la altura de los huesos propios o la parte interna de la órbita, se encuentran los que se denominan senos etmoidales, ya sea anteriores y posteriores la distribución que tienen. Más abajo, en lo que figura como número 4, vendrían a ser los senos maxilares. Visto de perfil, lo que está en azul es el mismo 4, que sería el seno maxilar, y más arriba lo que está en rojo ya estaríamos hablando de lo que es el seno esfenoidal. Estos son los 4 senos que habitualmente se los define como senos paranasales. ¿Esas son cavidades aéreas? Son cavidades aéreas. Sin embargo, hay muchos autores o muchos otros médicos, profesores, que se considera la existencia de un quinto seno. ¿Cuál sería el quinto seno? Es la cavidad del oído medio, el antro y la mastoides. Perfecto, que ya están en esta imagen, ya estaríamos viéndola más o menos por ahí, por sobre... Una zona por ahí. Pero especialmente lo que vamos a hablar nosotros son los 4 senos conocidos, son los senos paranasales. Lo que pasa es que embriológicamente y en su formación prácticamente tienen el mismo origen, tanto los senos paranasales como el oído medio y las cavidades del antro y mastoide. Y acá, con esta nariz que aparece de costadito con un corte, bien por donde pasa el aire, doctor, porque estas cavidades van a tener una función importante. Claro, nosotros cuando hacemos la definición de lo que es una sinusitis, decimos que es un proceso inflamatorio de los senos paranasales, pero para ser un poquito más explícito, esas cavidades no son únicamente, si son huecas, pero no es hueso, están revestidas, o sea, tienen un tejido, tienen un tapizado, que es lo que se denomina mucosa respiratoria. Exactamente. Es parte de la misma mucosa de la nariz que se introducen dentro de los senos paranasales, tapizándolos. Es lo que estamos viendo ahí en rojo. Es una mucosa especializada o un tejido especializado que se caracteriza por tener unas ciertas células que son las productoras del mucus o del moco. Exactamente. Que se denominan células caliciformes porque tienen la forma de un cáliz o de un vaso o una copa, y una serie de glándulas que son las encargadas de producir la mucosidad. Otra característica muy importante que tienen esta mucosa respiratoria es otras células que poseen una serie de cilios o pelitos que son los encargados de llevar toda esa mucosidad que se produce en la mucosa de los senos paranasales hacia la nariz, y de ahí se deglute, pero en una forma inaparente. O sea, no te das cuenta. Mientras estamos bien, o sea, cuando no hay una sinusitis, todo ese proceso de formación de mucus y que es llevado por estas células especializadas con cilio, se realiza de una forma inaparente. Ahora, cuando ya tenemos un problema inflamatorio que lo ocasiona, este moquito, bueno, ya se empieza a hacer más espeso y aparece lo que denominamos ya la sinusitis. Sí, no, y le pregunto a Facundo si Reula, en esto que explica el doctor Castro, podemos hablar en este caso de el sistema funcionando.
Porque esto habla de un sistema de ventilación adecuado, por eso que deberíamos respirar siempre por la nariz, porque esos senos van a cumplir una función importantísima. Claro, desde el momento que entra el aire, la nariz debe calentarla al aire, debe calentarlo, filtrarlo, humidificarlo para la distribución. El aire entra en forma turbinal, o sea, haciendo círculos, no en línea recta, y va tocando las paredes de la fosa nasal, y de esa manera se va humidificando, se va calentando, se va filtrando, y eso va haciendo de que trabaje normalmente la nariz. Cuando distintos agentes, virus, bacterias u hongos, afectan a esa mucosa, el primer paso que hace es irritarse e inflamarse, y aumenta la producción de moco. Si persiste ese cuadro y no se resuelve, que a veces se resuelve solo y a veces que no, cuando persiste eso es donde empiezan los problemas. Persiste la inflamación, persiste la secreción, y esa secreción se va volviendo cada vez más espesa, cada vez es más difícil eliminarla normalmente, y ahí es donde esa contaminación del moco termina desencadenando ese cuadro agudo generalmente, que es el caso de la sinusitis aguda, digamos. Y por supuesto que va a ser muy difícil separar estas otras enfermedades que nos aparecen a nosotros en invierno, como esa agüita que nos cae, la rinitis, el resfrío, las anginas. Va a ser muy difícil aislarla también de estos cuadros de los senos. Sí, generalmente son un punto de partida en común, digamos, o sea, no son cuadros aislados, sino es como un continuum, digamos, una consecuencia seguida de otra complicación, digamos. La mayoría empiezan a un punto de partida de una rinitis, o sea, continuando el proceso, continuando la evolución de la enfermedad, terminan desencadenando estos cuadros. Por eso es muy común también escuchar el término, que por ahí se lo va a mencionar, la rinosinusitis, que es, me parece a mí, el más correcto también, porque habla de una inflamación de la mucosa nasal y también de los senos paranasales, porque en realidad la inflamación es conjunta, no es aisladamente de los senos, sino de toda la mucosa nasal también. Entonces, por eso también se va a escuchar ese término de rinosinusitis, que hace mención a todos los sectores que se van afectando. Facundo, Fernando, cuando nosotros respiramos inadecuadamente, o sea que no estamos respirando por la nariz, empezamos a respirar por la boca, ¿ese aire que nosotros respiramos deja de pasar por los senos? Por supuesto. A ver, la función, para que uno entienda la fisiopatología o por qué se produce una enfermedad en la vía aérea superior, es porque algo se altera. Cuando recién Facundo nombraba, siempre el paciente que tiene una enfermedad, sobre todo en esta que es la sinusitis, tenemos un factor predisponente. Esto es así. Sí. Como decíamos previamente, la función de la nariz, a grosso modo, son tres: filtrar el aire, calentar el aire y humedecer el aire. Cuando por alguna alteración, ya sea adquirida del paciente o genética, que después seguramente lo hablaremos, se altera esta fisiopatología del paciente, es muy común que respire por la boca. Entonces, cuando el paciente respira por la boca, no filtra el aire, no calienta y no humedece el aire, y obviamente es muy común que aparezcan otras patologías, ya sean faringitis aguda, faringitis crónica, o lo predisponemos a todo lo que es la vía aérea baja a que tenga ciertas patologías. Cuando decir vía aérea baja, está hablando de la ahí para los pulmones, hacia abajo, claro, desde donde están las cuerdas vocales para los pulmones. Exactamente, exactamente. ¿Y aquí va a haber algún factor externo, además de los virus, bacterias, honguitos que citó el doctor Reula? ¿Va a haber otros factores ambientales o personales que van a influir? Sí, yo siempre digo, la sinusitis no la tiene cualquier persona sino quien la puede. ¿Quién puede tener? ¿Quién puede tenerla? Exactamente. A ver, siempre hay un factor predisponente. Cuando el paciente tiene una sinusitis, aparece lo que decía recién Facundo. ¿Por qué tiene la sinusitis? Previamente, ¿qué pasó? ¿Hizo una rinitis? Sí, lo más probable es que tuvo el paciente una rinitis
una rinitis alérgica que no se trató en el momento adecuado y es la evolución. Empieza con un problema alérgico, no se trata, la mucosa se sigue inflamando, termina con el proceso infeccioso inflamatorio. Sí. Después tenemos patologías propias del paciente. Ejemplo, desviaciones del tabique nasal, en donde, como decía Facundo, el aire no ingresa como debería hacerlo en una fosa nasal, se altera la turbulencia del aire y eso predispone al sobrecrecimiento de bacterias, virus, hongos, consecuencia de la sinusitis. ¿Sí? Alteraciones propias del paciente, malformaciones propias, genéticas, por ejemplo, pacientes que tienen algunas enfermedades genéticas, síndrome de Down, síndrome de Alpert, que son enfermedades genéticas que también predisponen a que el paciente tenga este tipo de enfermedades. Recién el doctor Castro nombraba cómo la mucosa de la nariz tienen estos cilios que generan moco y tienen la capacidad de expulsarlo. Bueno, hay algunas enfermedades genéticas que alteran este mecanismo que se llama mucociliar, este mecanismo de producción y de distribución. Bueno, este tipo de pacientes que tienen estas alteraciones genéticas también están propensos a tener infecciones como esta. Lo que está diciendo, doctor, usted, además de darnos toda la información, es que el moco, ese que se elimina, es natural, que es propio del organismo como mecanismo de defensa, no es patológico. No es patológico, no, por supuesto. ¿Sí? Muchas veces, todos producimos mocos. Sí. De hecho, en la nariz tenemos glándulas que producen moco. ¿Sí? Ahora, cuando este moco se altera, aparece la patología, que es la infección, la sinusitis, que hay diferentes tipos que ya lo hablaremos. Doctor Castro, además de esos factores predisponentes de que hablaba el doctor, por ejemplo, el fumador o aquel que tenga un hábito tóxico va a generar mayores sería riesgos. Otra de las causas, otro de los factores predisponentes, como decía recién Fernando. Una de las patologías más comunes que disminuye la movilidad ciliar es la fibrosis quística, que una patología de movimiento. Y que es no es muy frecuente, pero bueno, es una patología a tener muy en cuenta porque es una patología crónica y que prácticamente no tiene una curación. Sí. Siempre que sospechamos un paciente con muchas infecciones de vías respiratorias, tanto altas, bajas, por supuesto que va sumado con otros síntomas de páncreas, etcétera, tenemos que sospechar eso. Los pacientes que son inmunodeficientes, en una palabra. Lo que tienen disminuidas las defensas. Disminuidas las defensas, quiere decir inmunodeficientes, perdón. Sí. Como son los portadores del HIV, o todas aquellas personas, por ejemplo, que están recibiendo una quimioterapia o una radioterapia por una enfermedad extra. El uso de los corticoides, como dice Fernando, también son factores que te bajan esas defensas que tiene el organismo. Entonces, cuando bajaron, como vos me decías, otro factor son los factores ambientales. El tabaquismo, la polución en los ambientes laborales, en las grandes fábricas, sobre todo donde se trabaja con mucho polvillo, con pelos de animales como la curtiembre, o sea, con ciertos productos químicos o agroquímicos, los mismos trabajos rurales que trabajan con muchas sustancias de agroquímica, que son todos irritantes de la mucosa nasal, y eso también te predispone a que vos hagas un cuadro de sinusitis, son factores desencadenantes. Generalmente lo producen los virus, las bacterias y bueno, también otros microorganismos y los hongos, que son los que te desencadenan. Los factores más comunes de una sinusitis micótica o por hongo generalmente son crónicas. Vamos a pedirle a Pupo que nos ponga al aire justamente una imagen donde vamos a mostrar aquí lo que son esos senos normales de un lado y los otros senos afectados del otro lado. ¿Cualquiera de los tres, Facundo? Sí. Bueno, a la izquierda se puede ver cómo es la mucosa normal, digamos, que está desinflamada y bien aireada. Y a la derecha de la imagen se puede ver cómo esa secreción se ha estancado, se ha acumulado y ha sido contaminada, entonces termina generando ese cuadro infeccioso, digamos. También hay una inflamación de esa mucosa que hablaba el doctor Castro. Exacto.
genera, primero es lo que se produce, una inflamación, y a partir de ahí continúa la proliferación de la infección, desencando esas colecciones, esos acúmulos de moco infectado que se ve ahí en color amarillo. Aquí la parte roja sería el seno inflamado. El seno inflamado, exacto. Lo rojo, el seno inflamado. Lo amarillo, la acumulación de moco contaminado o infectado, que generalmente es con pus, digamos. Sí. Si nosotros comparamos con el otro lugar, está todo rosado, desinflamado y bien ventilado, digamos. Esa mucosa que recubre el hueso está bien. Está bien, y eso permite la normal circulación del aire y de la ventilación de los senos. Esto, decía el doctor Castro recién, puede ser un proceso agudo, o sea, empezó rápidamente y se manifiesta, o puede ser un proceso crónico que viene de largo tiempo y viene inflamando esas paredes y empieza a quedarse acumulado el moco. Exacto, y ese moco, en la medida que va pasando el tiempo, cada vez se vuelve más espeso, cada vez más oleoso y cada vez más difícil de eliminarlo. Originalmente se empieza con tratamiento antibiótico, buscando eliminar esa infección. Se usan también corticoides por la vía nasal, buscando estimular esa eliminación de esa mucosidad contaminada, y si eso persiste, bueno, ya habría que tomar otro tipo de medidas, ya avanzada la enfermedad, ya buscando hacer un drenaje de esa secreción, porque se organiza, o sea, se vuelve cada vez más dura, más espesa, y cada vez es más difícil para el organismo eliminarla naturalmente. Entonces hay distintas tecnologías hoy en día que permiten acceso a través de la nariz, acceder a ese seno, buscando el ostium, que es el lugar donde drenan todas esas secreciones, buscando extraer toda esa contaminación, digamos, esa infección, para volver a la normalidad esa mucosa y esa ventilación del seno. Entonces, Fernando, podemos hablar de una enfermedad que tiene tiempo, momentos, algunos que son de forma inmediata, producida por algún agente, y otros que se mantienen en el tiempo y se hacen crónicas. Exactamente. ¿Esto va a generar en los pacientes síntomas distintos? ¿Va a generar formas de contarte que tienen una manifestación distinta? Sí, por supuesto. A ver, es muy notorio cuando un paciente tiene un proceso agudo del cual tiene un proceso crónico. Sí. ¿Sí? El proceso agudo se diferencia sobre todo por lo ágil que se desarrollan los síntomas, que el paciente consulta normalmente por un fuerte dolor de cabeza, una sensación muy importante de opresión. El paciente refiere que me pesa la cara, ¿sí? O que siento que me comprime en la cara, obviamente acompañado de otros síntomas, que es la fiebre, que puede no siempre ser constante. El paciente puede tener una sinusitis aguda y no tener siempre un estado febril. Siempre la salida abundante de un moco, ¿sí? Que va variando, ¿sí? Según el estadio de la enfermedad, pero puede ir desde un moco claro, ir haciéndose más espeso, más amarillo, un poco más verdoso, y hasta a veces un poco sanguinolento, es decir, se mezcla un poco de moco con sangre. Sobre todo por el esfuerzo que uno hace para tratar de sacar esa secreción, ¿sí? Sí. En este estadio el paciente realmente siente muchos síntomas. Diferente es aquel paciente que la enfermedad se cronifica en el tiempo, es decir, que el paciente, por decirlo, fue soportando estos síntomas o lo fue paliando, ya sea con medicamentos caseros o con medicamentos que no fueron los correctos en ese momento, y pasamos a lo que son síntomas crónicos, en donde todo esto se apacigua y el paciente siente molestias crónicas en su cara, sensación de pesadez, que son mucho menos significativas que en la parte aguda, por supuesto. Pero no deja de ser también muy importante. ¿Por qué? Porque estos procesos agudos, si bien, como hablábamos al principio, son cavidades de hueso, este moco, que es espeso, tiene mucha concentración de bacterias, hongos, etcétera, que si uno no hace absolutamente nada, van desgastando, ¿sí?, el hueso, el espesor óseo, ¿sí?, sobre todo muy importante a nivel de los maxilares,
y ahí en donde empezamos a ver algunas alteraciones después, por ejemplo, dentales, ¿sí? Pérdida de alguna pieza dental en procesos ya muy avanzados, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Y el paciente va a tener buen olfato? ¿Va a afectar el olfato? ¿Va a sentir olor fétido? Bueno, así por como... eso, ahí estamos diferenciando. Cuando uno tiene un proceso muy agudo, el paciente suele bloquear su olfato, es decir, pierde el olfato, ¿sí? Sí. El paciente dice, no siento absolutamente ningún olor, ¿sí? Eso es más característico del proceso agudo. Bien. Ahora, cuando esto va a todo lo contrario, a lo crónico, el paciente va cambiando esto y va alterando su olfato y siente un mal olfato, exacto, es decir, siente olor feo en su nariz, en el gusto, ¿sí? Muchas veces lo refieren en la garganta este olor porque, como decíamos previamente, mucha de esta secreción fea, purulenta, mucosa, uno lo deglute, por eso es también muchas veces se siente un gusto alterado, no solamente el olfato. El olor desagradable de la boca, la halitosis, ¿puede vincularse a los cuadros de sinusitis? Sí, por supuesto. Que tienen que ver con el mismo moco. Una de las causas, digamos, podría ser, descartando otros factores, digamos, podría ser la sinusitis, digamos, ese moco contaminado que hablamos, que a veces esos cuadros crónicos, como decía Fernando, van pasando más inadvertidos y son todos síntomas más sutiles que muchas veces el paciente se acostumbra y ya lo va minimizando también y va, no, siempre me molesta, no, ando como congestión porque soy alérgico, entonces va como quedando todo y ahí es donde se deja estar y por ahí progresa la enfermedad y termina desencadenando. Puede haber procesos que se reagudizan al ser crónicos, digamos, o sea, teniendo ya el cuadro crónico, se puede reagudizar y tener los síntomas de algo agudo, pero en realidad la base era de esa enfermedad que venía con un poco de secreción y que muchas veces el paciente lo deja estar y ahí es donde sigue avanzando. Por eso es importante la consulta, por eso es importante no automedicarse, por eso es importante evitar esa progresión en la enfermedad, cosa de tratar de evitar mayores complicaciones. Perfecto, muy bien. Estamos hablando de sinusitis, estamos acompañados de una mega producción del doctor José Castro, a quien le agradezco, porque estamos con el doctor Reula y con el doctor Krill Hitch. ¿Está bien así? Está perfecto. Perfecto. Bueno, estamos con especialistas de garganta, nariz y oído, llamados comúnmente, o no comúnmente, sino técnicamente, otorrinolaringólogo. Vamos a seguir en el próximo bloque preguntándole, además de los síntomas que nos contó el paciente, ¿qué recursos tiene la ciencia médica para aseverar, constatar, diagnosticar de que se trata de una sinusitis y en un paso posterior, por supuesto, cómo resolvemos esta enfermedad? Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Y estamos con el doctor Fernando Krill Hitch, con el doctor Facundo Reula y con el doctor José Castro, los tres especialistas en garganta, nariz y oído, otorrinolaringólogos, y les decía recién a nuestro televidente Fernando Facundo que vamos a tener estrategia los médicos para el abordaje del diagnóstico preciso. Exacto. Primero que nada, bueno, como siempre, la historia clínica, eso es lo que uno se basa investigando, todo lo que es cuándo empezó, el tiempo de evolución, cómo fue desarrollándose la enfermedad, que esa es la información que uno va recabando y va armando esa estructura que es el diagnóstico, digamos. Muchas veces el examen clínico también es fundamental, la evaluación interna para ver cómo está la mucosa de la nariz, la mucosa de los senos. Se usa habitualmente estudios endoscópicos, se pone una camarita por dentro de la nariz
en donde se van viendo las distintas estructuras y se va evaluando si está irritada, si está inflamada, si hay acúmulo de secreciones, en fin, cómo se va desarrollando la enfermedad. Y también tenemos métodos por imágenes, que son estudios que pueden ser radiológicos, en algunos casos, por ahí cuando son más complicados, pueden ser tomografía computada, también como para ayudar y complementar al diagnóstico, buscando junto con la clínica llegar a la resolución, digamos, y poder determinar si estamos ante la presencia de una sinusitis, si estamos ante la presencia de un resfrío común, si ese dolor de cabeza es por sinusitis o por otra causa, porque no todo dolor de cabeza tampoco es sinusitis. Es muy común escuchar a la gente decir, está un poco resfriada, no, estoy con sinusitis. Ya tiene el diagnóstico como incorporado, y no todo resfrío es sinusitis, no todo dolor de cabeza es sinusitis. O sea, eso es lo que por ahí también está. Esa es la función, obviamente, del médico y del especialista, determinar y establecer a qué corresponde ese cuadro clínico, y en base a eso, obviamente, hacer el tratamiento dirigido para la resolución del mismo. Fernando, a veces estas situaciones, estos síntomas nos llegan a nosotros, los médicos generalistas, médicos clínicos, y subestimamos por ahí un poco el tema de las sinusitis. La dejamos pasar como que... Sí, en realidad es una enfermedad tan común que está subtratada muchas veces por parte del médico. ¿Sí? Muchas veces son enfermedades que, como decíamos previamente, sobre todo cuando hablamos de la parte crónica, el paciente no termina de definirse correctamente si está enfermo o no está enfermo, si hay síntomas o no hay síntomas. Por eso, como decía previamente Facundo, para el médico, sobre todo para el médico especialista, contamos con estudios complementarios, que es lo que muchas veces nos certifica el diagnóstico. Hoy en la actualidad tenemos métodos complementarios, como decía Facundo, por ejemplo la endoscopía, a lo que nosotros denominamos fibroscopía o rinofibrolaringoscopía, un poco un término médico, pero para que se entienda, es visualizar mediante una fibra óptica que tiene el diámetro de la nariz y proyectarlo a un sistema de videocámaras en donde nosotros podemos observar con gran calidad, ¿sí?, qué está pasando en vivo y en directo con esa nariz. Entonces, muchas veces, tan solo con un estudio complementario, que es muy sencillo de hacerlo, certificamos un diagnóstico. Muchas veces, con una endoscopía que lo hacemos rápidamente en el consultorio, no nos alcanza, y tenemos algunas otras armas como estudios complementarios, que son los estudios radiológicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, las radiografías simples, estudios un poquito más complejos, que es una tomografía computada. En el caso que citaba hoy el doctor José Castro, que puede haber algún tipo de patología dentaria como complicación o como causa, ¿la radiografía es un elemento? Por supuesto. Refiriéndome a lo dentario, hoy estamos en la era de todo lo que es implante, en cualquier parte del cuerpo, estamos en la era del implante. Bueno, en la parte odontológica, en la parte dental, la ciencia ha avanzado muchísimo en lo que es el tema de implantes dentales, ¿sí? Por ende, también requiere una gran curva de aprendizaje para el profesional que lo hace, y como cualquier otra especialidad también tiene sus complicaciones. Una de las complicaciones de todos los procesos dentales, y sobre todo los procesos de implantes dentales, son las sinusitis, a la que denominamos sinusitis de origen odontógeno. Es decir, el paciente tiene un problema en sus dientes y como consecuencia de esto aparece la sinusitis. También, como nombraba previamente, puede aparecer al revés. Esto puede ser un proceso, una sinusitis crónica, y que el paciente, a causa de su sinusitis crónica, tenga un trastorno dental, por ejemplo, caída de los dientes. Doctor José Castro, nuestra zona, por las condiciones climáticas, por la humedad, podemos decir que es una zona
de preponderancia a la sinusitis o no tiene nada que ver con la cuestión climática? Tiene muchísimo que ver con la parte climática, como decíamos, la zona climática, la humedad, no deja de ser una zona rural prácticamente donde estamos, el polvillo, como te decía, tiene mucho que ver, los alergenos, en estos cuadros de sinusitis, sobre todo en la sinusitis crónica, muchas tienen un gran componente alérgico, una base alérgica, por lo cual también la participación de un alergista en nuestra especialidad es de mucha ayuda. Entonces nos vemos con ciertos pacientes que tenemos que hacer una interconsulta, no te digo a todos, sobre todo los que sospechamos alergia, haciendo una interconsulta con un inmunólogo o alergista. Y bueno, ahí a veces nos encontramos con sorpresas que son pacientes que son alérgicos a muchas sustancias, o por ejemplo, pelos de animales, a la escama también de la piel de algunos gatitos o perros, Sí. el polen o otros bichitos o insectos minúsculos que alguna vez los habrán sentido nombrar, que son los ácaros. Después, otra cosa, bueno, como estábamos hablando recién en los casos de la sinusitis y la era de los implantes, y también no solamente en la era de los implantes, a veces es muy frecuente que encontremos sinusitis por una extracción dental, que son a veces muy comunes, porque al realizar la extracción dental, a veces si no se tiene experiencia, como dice Fernando, no se han tomado los recaudos necesarios de medir bien cuál es el espesor óseo que tenés entre el seno y el alveolo dental. Al hacer la extracción se viene abajo, por decirte con esos términos, se rompe la pared inferior del seno maxilar y se crea una fístula que es oroantral, y son unas causas de sinusitis bastante severas, con mucho olor, con mucho dolor y difíciles de tratar hasta que no se soluciona esa fístula y se revierte toda la patología inflamatoria limpiando el seno maxilar. Las otitis, doctor Castro, ¿van a ser también causa o complicación de la sinusitis? Sí, son complicaciones, por supuesto, de la sinusitis, la hipertrofia de adenoide también, que no hemos nombrado, porque estamos hablando de sinusitis, pareciera como que estamos hablando que la sinusitis es exclusiva a lo mejor de un adulto. Claro, y desde el momento que nacemos tenemos los senos paranasales que se van a terminar de desarrollar, y nos encontramos que muchas de las consultas pediátricas son sinusitis. Incluso el moco es como que se sigue produciendo de la misma manera que un adulto, y al ser cavidades más chiquitas, vemos que los chicos tienen más moco que los adultos. Sí. Y la causa es porque son senos más chicos también. De ahí el nombre de que a los chicos se les diga mocosos. Exactamente, mocosos. ¿Qué me preguntabas? Te pregunté por los oídos, ¿por qué? Claro, porque incluso la misma mucosa de la nariz, como decía Fernando, que tiene glándula, que es la misma que reviste por dentro los senos paranasales, también un islote de esas células durante el desarrollo embrionario se mete dentro de la cavidad de lo que es el oído medio. O sea que si tenemos una mucosa respiratoria infectada a nivel de los senos paranasales, por contigüidad también se puede enfermar el oído, o bien porque se produce un paso directo a través de lo que se denomina trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la cavidad faríngea o el rinofaring, digamos. Por eso es como te digo que muchos autores lo consideran como el quinto seno. No es un quinto seno, pero si uno lo analiza en su contexto embriológico y funcional, es un seno más. Es una de las consecuencias de la sinusitis, la otitis media. Perfecto, sería una especie de complicación, pero que en muchos casos podría estar concomitante, podría estar juntas. En la mayoría de los chicos, sobre todo estas otitis, a veces aparecen sin dolor, sino con una sordera. Exactamente. Que es lo que nosotros le denominamos las otitis secretoras. Muy bien, estamos hoy con una mega producción del doctor José Castro, con 3 profesionales de la garganta, la nariz y el oído, otorrinolaringólogos, hablando de sinusitis, por supuesto, muy gratamente acompañados, y después de la pausa vamos a preguntarle cómo es el abordaje terapéutico, el tratamiento para la resolución de estas situaciones. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico,
Trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas. 9 de julio 1465. Teléfono 428-061. Reconquista. Bueno, estamos con el doctor Fernando Krilhich. ¿Está bien? Muy bien. Vamos todavía. Doctor Facundo Reula, doctor Jorge Castro. Estamos hablando de sinusitis y correspondía, doctor, lo que dije a los televidentes, que íbamos a hablarle de tratamiento, doctor Reula. Exacto. ¿Por dónde comenzaríamos? Como siempre, primero se va probando con el tratamiento médico, digamos. Se van agotando instancias, se usan antibióticos, corticoides, lavados con solución salina, nebulizaciones, se van haciendo diferentes tratamientos, estimulando esa mucosa a expulsar y eliminar esa secreción purulenta y buscando restituir la normalidad y la funcionalidad nuevamente del seno. Si eso no resulta eficaz, ya pasamos al siguiente paso, que es la cirugía, digamos. Donde Vamos a mostrar con Pupo Rafín, que está en los controles técnicos hoy. Simplemente acá como para ilustrar, pueden ver ahí cómo se está ingresando por la nariz, doctor. exacto, se pone un endoscopio, se llama ese aparato, que ingresa por la nariz y está conectado a una cámara y a un monitor de video donde uno va visualizando las estructuras amplificadas, agrandadas, cosa de uno poder ver hasta el más mínimo detalle, y ahí en esa imagen ahí se lo está viendo con un aparato, con un aspirador donde va aspirando y sacando las secreciones, y bueno, ahí es donde se busca. Este tipo de técnica quirúrgica es la que se utiliza para diversas patologías, no solo para la sinusitis, también, como hablábamos hoy, de diversas enfermedades que predisponen a esta sinusitis, para la cirugía de tabique nasal, para el agrandamiento de los cornetes, para distintas patologías de la nariz y distintas correcciones. Hoy en día lo que se usa es esto, que es lo último, que es mínimamente invasivo, donde busca lastimarse lo menos posible a la nariz y devolverle la funcionalidad lo antes posible. Eso es lo que se busca hoy en día. Fernando, ¿esto se hace bajo anestesia, con el paciente despierto? No, en realidad siempre es un procedimiento que hoy ya está estandarizado con anestesia general. ¿Sí? Nosotros trabajamos en los senos, sobre todo hay un seno de los maxilares que era el esfenoides, que es un seno muy profundo, que está muy profundo, está bien por debajo del cráneo. Entonces son procedimientos que no se pueden realizar con anestesia local. Sí. Lo que tienen de bueno estos procedimientos, que como decía Facundo, son procedimientos que nosotros denominamos mínimamente invasivos. Reproducimos lo que es lo fisiológico. Bien. Es decir, abrimos los senos maxilares por donde naturalmente deberían estar abiertos, ¿sí? Sí. Limpiamos esas mucosas enfermas, aspiramos la secreción y este moco espeso, este moco feo, todo por este sistema de videoendoscopía, en donde el paciente tiene un gran posoperatorio. Son cirugías que realmente tienen muy poco dolor, muy pocas molestias, muy poco nivel de complicaciones, que es muy importante, comparando con una técnica convencional. Claro. ¿Sí? La verdad que es la evolución, y como decía Facundo, en lo que es la medicina del momento, sobre todo por el posoperatorio y el cuidado del paciente. Vos decís convencional y te estás refiriendo a que antes se ingresaba por fuera, por la piel, se perforaba el hueso para ingresar a la cavidad y ahí hacer el trabajo. Hoy ingresás respetando todas las cavidades del cuerpo y ingresás a trabajar sin tocar. Todo por adentro de la fosa nasal, se instrumenta y se ve todo por la misma fosa nasal. El paciente no tiene ningún tipo de cortes a nivel facial, no se utilizan ningún tipo de suturas a nivel facial. No queda una cicatriz. En absoluto. De hecho, hoy en la actualidad ni siquiera estamos utilizando tapones. O sea, el paciente desde el momento que se levanta la anestesia ya tiene la nariz despejada. Hablabas hoy de que esto también es utilizado como diagnóstico, a la vez que es
un tratamiento, lo haces como tratamiento, también lo podés usar como método diagnóstico e ir averiguando otros detalles más que por ahí. La radiografía, la tomografía o la anamnesis no te lo dieron. Exactamente, en el momento que uno va a planificar la cirugía, uno hace una endoscopia previa en lo que es el consultorio y muchas veces también hacemos el diagnóstico definitivo intraquirúrgico, claro, en donde resolvemos, como decía Facundo, no solamente el proceso de esta sinusitis, sino, por ejemplo, podemos resolver el agrandamiento de los cornetes en el mismo procedimiento. Si hay una desviación del tabique nasal, lo resolvemos en el mismo procedimiento, ¿sí? Y el paciente no es que cambia haciendo esto tiene más dolor o menos dolor. El procedimiento sigue siendo el mismo, muy bien tolerado, así que obviamente siempre aprovechamos para hacer un tratamiento completo. José, esto por supuesto tenemos al alcance nuestro aquí en Reconquista, en Avellaneda, en la zona. Está en alcance, toda la aparatología está en el Sanatorio Norte y quien está haciendo todo este tipo de cirugía endoscópica es el doctor Krinjik. Te digo que es una gran ventaja para la solución de estas patologías, sobre todo la patología crónica, porque habitualmente esto está indicado más a una patología sinusal crónica. Son técnicas que bien realizadas dan una solución muy buena y con una muy ligera molestia, como dice Fernando, porque realmente no lleva taponajes. Por ejemplo, para hacer antes un abordaje, sobre todo en mi época, la famosa cirugía de Caldwell-Lux, que vos bien la nombraste recién, con esas incisiones amplias a nivel de la mucosa gingival, tenías que acoplar el seno paranasal, la pared anterior, tendrías que hacer una contraabertura hacia la nariz, todo se elimina eso, la cirugía es mucho más rápida y más conservadora y con unos resultados espectaculares. Igualmente esto también, además de que le haga Fernando hasta este trabajo, también hace que esto sea entre los colegas. Ustedes también trabajan de forma conjunta. También. Yo también quiero aclarar que en el Sanatorio Reconquista también se hace las cirugías endoscópicas, está la torre endoscópica, así que en los dos sanatorios hay de referencia tanto de Avellaneda como de Reconquista, están toda la tecnología. Yo también hago este tipo de cirugías endoscópicas, así que contamos con esta tecnología como para hacerla, digamos, acá en la ciudad, digamos, tanto de Avellaneda como de Reconquista. Facundo, contame dónde está el lugar tuyo de trabajo diario, en 9 de julio. Yo atiendo en el Policonsultorio Adel, en 9 de julio 1556, ahí en Reconquista. Fernando. Yo también en Reconquista, 25 de mayo 1087. Y el doctor Castro, ya todos saben, pero está en el Sanatorio Norte y en el SEM en Reconquista. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto grande compartir la charla con ustedes, pero hoy no nos vamos a pasar sin dejarle un saludo a nuestros amigos. Quique. Sí, quiero dejarle un saludo a todos mis amigos, que generalmente, como todos decimos, nos sobran los dedos de una mano para contarlo. Sí. Y quiero hacer hincapié en vos, y te voy a señalar con el dedo, si es que me estás viendo, que sos un gran amigo y que hace rato que no te veo, Eduardo Paulet. Muy bien. Fernando. Bueno, yo también quería mandarle saludos a toda la gente que he conocido acá, porque soy bastante nuevo en la zona. La verdad he hecho muchísimos amigos, principalmente a los chicos de La Peña que me están esperando para comer, así que a los chicos de La Peña un gran abrazo. Y sobre todo también a los amigos que tengo dentro de los sanatorios, que son muchísimos, que son amigos porque compartimos el día a día un gran trabajo, así que a ellos también un gran saludo.